Hay algo que casi todos hemos dicho alguna vez cuando vemos un plato recalentado. Esto estaba bueno ayer, pero hoy seguro sabrá mejor. No es una frase rara, la decimos con guisos, salsas, pastas, arroz, con comida que claramente mejoró después de haber pasado la noche. Y normalmente la explicación queda en algo muy vago, que si el antojo, que si el hambre, que si la emoción de comer, o la más común es algo psicológico. Pero no es solo una sensación, la comida sí cambia con el tiempo, incluso cuando ya está cocinada, incluso cuando ya está guardada en el refrigerador. Mientras reposa en el topper, mientras tú duermes, pasan cositas. Los sabores se mueven, se acomodan, se integran. Y cuando recalientas, ya no es exactamente la misma comida que probaste un día antes. Y no solo eso, tu cerebro tampoco la prueba igual. Así que hoy vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Por qué la comida recalentada suele saber mejor al día siguiente? ¿Qué ocurre dentro de la comida? ¿Qué ocurre en tu percepción? ¿Por qué pasa con algunos platillos y con otros no? ¿Y en qué punto el tiempo ayuda o arruina todo? Pero para entenderlo bien, primero hay que aceptar una idea clara. El sabor no es algo fijo. Y aquí es donde empezamos. Cuando pensamos en el sabor de una comida, solemos imaginarlo como algo ya definido, como si una vez que el plato sale de la estufa, el sabor quedara sellado, igual para toda la vida. Pero el sabor no funciona así. En realidad, lo que llamamos sabor es un sistema bastante complejo. No es solo una cosa, sino la combinación de muchas al mismo tiempo. Moléculas aromáticas, agua, sal, grasa, ácidos, temperatura y tiempo. Tiempo. Porque aunque la comida ya está cocida, no está químicamente congelada. Es decir, dentro del plato siguen ocurriendo pequeños procesos lentos, invisibles a nuestra vista, pero constantes. Las moléculas que dan aroma no están quietas. El agua dentro de la comida sigue moviéndose. La grasa pasa de estar líquida a sólida al enfriarse. Y la sal continúa viajando de zonas más concentradas a zonas donde hace falta. Todo esto sucede sin que lo veamos, mientras el platillo reposa tranquilito en el refrigerador. Por eso, cuando pruebas un guiso recién hecho, muchas veces notas sabores separados. La pimienta por un lado, el jitomate por otro, el picante por encimita. No es que esté mal hecho, es que todavía está acomodándose. Con el paso de las horas, estos componentes empiezan a integrarse. Es como si se difuminaran los bordes de los sabores para hacer uno solo. Nada destaca demasiado, pero todo se siente más complejo. No es que la receta haya cambiado, es que el sistema interno del plato encontró un nuevo equilibrio. Y ese equilibrio no ocurre por nomás. Ocurre porque los sabores tienden a moverse, a difundirse, a buscar en dónde encajan mejor, metafóricamente hablando. Y justo ahí, en ese movimiento silencioso que ocurre mientras no estamos mirando, está una de las razones más importantes por las que la comida de ayer sabe distinta a hoy. Cuando un platillo se cocina, el calor hace muchas cosas al mismo tiempo. Ablanda, concentra, evapora, activa aromas. Pero hay algo que no logra hacer por completo y es repartir los sabores de manera uniforme. Y no porque el fuego sea un inservible o le falte técnica, sino porque el tiempo del fuego es limitado. Me refiero a que las especias, la sal, los ácidos y los compuestos aromáticos no se integran de forma instantánea. Sí, se liberan rápido, pero distribuirse es otra cosa. Pensemos en algo muy común para comer, un guiso con verdura o un caldito de pollo. Cuando está recién hecho, suele haber zonas donde el sabor es más intenso y otras donde todavía se siente plano. Una cucharada puede estar perfecta y la siguiente puede necesitar un poquito más de sal, aunque todo esté en la misma olla. Eso pasa porque las moléculas del sabor se mueven lentamente dentro de la comida. No viajan como un líquido libre. Tienen que atravesar fibras, proteínas, grasa, almidones. Y eso requiere horas, no minutos. Cuando el platillo reposa, ese movimiento continúa. La sal empieza a migrar hacia el interior de los ingredientes. Las especias se dispersan mejor.
Los aromas dejan de estar concentrados en la superficie y se concentran en conjunto. Es un proceso muy parecido a lo que ocurre cuando preparas una salsa y la dejas reposar. No se vuelve ni más picante ni más salada, sino más equilibrada. Por eso es que muchos platillos complejos mejoran al día siguiente, como el mole, caldos, salsas, estofados, entre otros. Y no es porque agarren sabor de la nada, sino porque el sabor llega a donde tenía que llegar, al equilibrio. El tiempo hace algo que el calor no puede forzar. Permite que cada componente encuentre su lugar. Y cuando eso ocurre, el sabor deja de sentirse por ningún lado. Ya no percibes ingredientes compitiendo entre sí, sino un conjunto que funciona como uno solo. Pero ese movimiento no ocurre en el vacío, sucede dentro de una estructura muy específica, una donde hay agua y grasa. Y aquí es donde la historia se pone más interesante. Hasta aquí hemos hablado del tiempo y del movimiento de los sabores, pero para entender por qué el recalentado sabe distinto, hay que mirar dónde está realmente ese sabor mientras la comida reposa. La mayoría de los compuestos aromáticos que percibimos como sabor no flotan libremente, se quedan atrapados en la estructura del platillo, especialmente en un lugar clave, la grasa. Debido a esto, la importancia de la grasa en la cocina no solo aporta textura o sensación en la boca, también ayuda como una especie de almacén de aromas. Los guarda, los protege y los controla cuando los libera. Cuando un plato está recién hecho y caliente, la grasa está completamente líquida. Los aromas se liberan rápido, todo huele intensamente, pero no siempre de manera uniforme u ordenada. Cuando la comida se enfría y reposa, la grasa empieza a cambiar. Se solidifica y atrapa las moléculas aromáticas y las mantiene ahí, estables. Es como si el sabor quedara guardado en la grasa. Al día siguiente, cuando recalientas la comida, ocurre algo muy distinto a la primera cocción. La grasa vuelve a fundirse, pero ahora los aromas ya están mejor distribuidos. No salen todos de golpe ni desde un punto. Se liberan de forma más pareja, más integrada. Por eso el sabor se percibe como más profundo, más uniforme, no porque haya más sabor, sino porque el que ya estaba ahí se libera mejor. Esto se nota muchísimo en platillos con cierta complejidad, como con guisos, pozole, salsas cocidas o el juguito para unas tostadas de lomo. La grasa no solo sostiene el sabor, lo presenta mejor. Pero una cosa es cómo se libera el sabor y otra muy distinta es cómo se comporta el conjunto de sabores con el paso del tiempo. Aunque la grasa ayude a presentarlos mejor, eso no explica del todo por qué dejan de chocar los sabores entre sí. Y ahora mismo te lo explico. Como ya mencioné, un plato recién hecho suele sentirse intenso. No porque esté mal balanceado, sino porque muchos sabores aparecen al mismo tiempo y todavía no han tenido oportunidad de acomodarse entre sí. El picante, la acidez o incluso algún amargor puede sentirse de manera más directa, como si cada componente quisiera destacar por separado. Con el reposo, esa dinámica cambia. Después de la cocción, los ingredientes no dejan de interactuar de inmediato. A lo largo de las siguientes horas siguen ocurriendo interacciones lentas que no crean sabores nuevos, pero sí modifican la forma en que los sabores existentes se relacionan entre ellos. Poco a poco los contrastes se suavizan y el conjunto empieza a comportarse como una unidad más coherente. En ciencia de alimentos, este proceso se describe como una estabilización del sistema, el punto donde el conjunto de sabores alcanza un equilibrio estable y predecible. No hay picos tan marcados ni elementos que sobresalgan de forma aislada, sino una sensación más integrada y continua en la boca. Debido a esto, al día siguiente, la comida no suele percibirse más intensa, sino más equilibrada y más fácil de disfrutar. El sabor se siente más completo y menos por aquí y por allá, como si todo estuviera mejor conectado. Hasta ahorita te he platicado todo lo que ocurre en el plato, como si todo el sabor proviniera de ahí. Pero la experiencia no termina en el plato, porque el último paso del sabor no es la comida en sí, ocurre en quien la prueba. Cuando pruebas un alimento por primera vez,
tu cerebro está ocupado haciendo varias cosas al mismo tiempo. Está identificando sabores, evaluando si le gustan, comparándolos con experiencias pasadas y decidiendo qué tanta atención prestar a cada uno. Todo esto ocurre en cuestión de segundos, pero requiere esfuerzo. En un plato nuevo o recién hecho, donde muchos sabores están presentes de forma intensa, esa carga es mayor. El cerebro recibe mucha información al mismo tiempo y todavía no sabe muy bien qué esperar. Al día siguiente, esa situación cambia. Cuando vuelves a probar el mismo platillo, tu cerebro ya tiene un mapa previo. Reconoce los sabores, anticipa lo que viene y no necesita analizarlos desde cero. Esa familiaridad reduce el esfuerzo cognitivo y permite que la experiencia se sienta más fluida. Además, la expectativa juega un papel importante. Si recuerdas que la comida estaba buena, tu cerebro no entra en modo alerta, sino en un modo de disfrute y gozadera. No busca defectos con la misma intensidad, sino coherencia. Esto no significa que el cerebro invente el sabor, sino que lo procesa de manera distinta. Un sabor conocido se percibe con mayor claridad que uno completamente nuevo. Los matices se reconocen mejor, las transiciones se sienten más suaves y el conjunto se disfruta más. Por esta razón, el mismo plato puede saber distinto de un día para otro, incluso si químicamente fuera el mismo. No solo porque la comida haya cambiado, sino porque quien la prueba ya no es el mismo cerebro. Ahora, es conveniente decir que el tiempo puede mejorar la experiencia, pero también hay casos en los que no ayuda en absoluto. El reposo no es una regla universal, es decir, no todas las comidas están hechas para esperar. Hay platillos en los que el tiempo no juega a favor. La diferencia suele estar en algo muy concreto, la textura. Las frituras, por ejemplo, dependen casi por completo del contraste entre lo crujiente y lo suave. Cuando reposan, el vapor interno migra hacia la superficie. La humedad aumenta y la textura se pierde. El sabor puede seguir ahí, pero la experiencia cambia por completo. Algo similar ocurre con la carne que no tiene mucha grasa o que están muy delgaditas las rebanadas. Al calentarlas, el agua se evapora con facilidad y la sensación en la boca se vuelve más seca, incluso aunque el sabor original no haya empeorado. Los pescados delicados son otro buen ejemplo. Sus compuestos aromáticos son más volátiles y sensibles, y el reposo prolongado puede hacer que pierdan frescura en lugar de ganar complejidad. Aquí es importante distinguir algo. Una cosa es el sabor y otra muy distinta es cómo ese sabor llega al paladar. En muchos casos, el reposo no ayuda a la comida químicamente, pero sí rompe el equilibrio entre sabor y textura. Y cuando esa relación se pierde, la percepción general empeora. Por eso, no toda la comida está hecha para esperar. Algunos platos necesitan ser comidos en el momento, cuando su estructura todavía sostiene la experiencia. Y aún en los casos donde el tiempo se ayuda, hay un detalle que puede marcar toda la diferencia, porque no basta con dejar reposar la comida, la forma en que recalientas importa y mucho. El sabor ya hizo su parte. Los sabores se distribuyeron, se estabilizaron y en muchas ocasiones mejoraron. Pero todo ese trabajo se puede perder en minutos si el recalentado no está a la par. Recalentar no es simplemente volver a calentar la comida, es intervenir nuevamente en su estructura. Cuando se recalienta demasiado rápido o desigual, lo primero que suele perderse es el agua y con ella la jugosidad, la textura y parte obviamente de la experiencia sensorial. El sabor puede seguir ahí, pero ya no se siente igual. Por ende, algunos platillos se benefician de un calentamiento gradual. Dar tiempo de que el calor se distribuya de manera uniforme da tiempo de que la grasa se funda lentamente. Y de esta manera que los aromas se liberen de forma más controlada sin evaporarse de golpe. También influye el método. No es lo mismo recalentar en una olla, en un sartén o en el microondas. Cada uno transfiere energía de manera distinta y eso afecta en cómo se comporta el agua y la grasa dentro del plato. La olla es ideal utilizarla cuando el platillo tiene líquido o es semilíquido, que el sabor está integrado en todo y necesita calor uniforme.
Por ejemplo, un caldo, pozole, sopa, algo con salsa, lentejas o frijoles. Y funciona porque la olla calienta desde abajo y de forma progresiva, permitiendo que el agua se redistribuya, la grasa vuelva a fundirse lentamente y los aromas se liberen sin evaporarse de golpe. La clave es que la flama esté bajita y si hace falta echarle un chorrito de agua o un chorrito de caldo para compensar la evaporación. Es el método más respetuoso, por así decirlo. Luego está el sartén, que es ideal cuando el plato necesita recuperar textura, que ya trae grasita y no depende de mucho líquido como una salsa a la boloñesa, un arrocito o verduras salteadas. Y funciona porque el sartén permite el control directo del calor, si necesitas evaporar el exceso de agua y reactivar algunas grasas o aromas rápidamente. Bien usado, revive el platillo sin resecarlo. Aquí utilizas una flama media, mover constantemente para que no se te queme y también si hace falta un poquito de agua o de aceite para evitar que se seque. Y el microondas es ideal cuando el platillo no depende tanto de la textura y solo quieres que esté caliente en poco tiempo, como algún puré, un arroz, verduras cocidas, comida que se mezclará una vez calentada. Tienes que considerar que el microondas calienta desde adentro, no de forma uniforme. Eso provoca zonas calientes y otras zonas frías, más si ya está desconchinflado y no gira bien. Y también hay una evaporación rápida si le pones mucho tiempo. Aquí lo que tienes que cuidar es calentar en intervalos cortos de tiempo y mezclar o remover entre cada uno. Y también cubrir ligeramente para retener el vapor o echarle un poquito de agua. Es el más rápido de usar. En ningún método conviene recalentar más de una vez o calentar frituras que ya perdieron estructura o pescados muy delicados después de muchas horas. En el fondo, recalentar bien significa respetar lo que el tiempo ya hizo, no forzar el proceso, no llevar la comida a extremos innecesarios y permitir que el sabor vuelva a expresarse sin descomponerse. Pero incluso cuando se hace todo correctamente, hay un límite que no es conveniente cruzar. Porque si el reposo y el recalentado no se manejan con cuidado, el problema ya no es de sabor, es de seguridad. El beneficio de recalentar solo existe si la comida se conservó correctamente, porque el reposo no siempre es sinónimo de mejora. Cuando una comida se deja a temperatura ambiente por demasiado tiempo, el problema ya no es químico ni sensorial, sino microbiológico. Bacterias que no afectan al sabor pueden multiplicarse sin que lo notemos y recalentar no siempre es suficiente para eliminarlas por completo. Y por ese motivo, para que la comida del día siguiente sea segura, el manejo previo es clave. Enfriarla relativamente pronto, guardarla en el refri y mantenerla bien tapada marca toda la diferencia. También importa el tiempo de refrigeración. No toda la comida están hechas para recalentarse varios días después. En muchos casos, el sabe mejor mañana es literalmente mañana, no dentro de una semana. Grábatelo en la cabeza. Si el olor, la textura o el aspecto generan duda, el sabor deja de ser lo importante. La ciencia explica por qué algunas comidas mejoran con el reposo, pero no sustituye el criterio básico de descomposición. El tiempo puede ser un aliado del sabor, pero solo cuando se usa con cuidado. Así que no es tu imaginación. Cuando una comida sabe mejor al día siguiente, no es porque estés menos exigente ni porque el hambre engaña tu paladar. Es porque durante esas horas pasan muchas cosas pequeñas que juntas cambian la experiencia. Los sabores se redistribuyen, la grasa los guarda y los libera mejor. El conjunto se estabiliza. Y tu cerebro, que ya sabe qué esperar, los percibe con mayor claridad. El tiempo no siempre mejora la comida, pero cuando lo hace puede ser magia para tu boca. Es química lenta, estructura y percepción trabajando al mismo tiempo. La próxima vez que recalientes un guiso, una salsa o una pasta, recuerda que no solo estás calentando las sobras, sino que estás probando la versión más terminada de ese platillo. Así que, ahora dime, ¿qué comida te sabe mejor al día siguiente? ¡Chao!